Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Guillermo Trejo, soy el coordinador cultural de la UNAM Canadá y hoy tengo el agrado de presentarles a José Luis Pescador, quien escribió el libro La caída de Tenochtitlán. Es una novela ilustrada escrita por él y también dibujada por él. Este, bueno, aquí les presento a José Luis Pescador. José Luis. Hola Guillermo, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, escribí un cómic, me dedico a hacer cómics desde hace muchos años, aunque últimamente, los últimos 5 años tal vez, me he dedicado más a hacer cómic, no en el sentido comercial de hacer cómics para las compañías de Marvel y etcétera, sino más bien de manera independiente en diferentes editoriales y sellos. Y este libro de la caída de Tenochtitlan, pues es una novela gráfica, ahora sí, ya con esa idea de hacer una novela gráfica, es decir, un texto más largo, pensado directamente como novela, no como un cómic en pequeñas entregas. Y pues ¿qué te puedo decir? La diferencia entre esto es que es un trabajo más autoral. Yo lo escribí, yo lo dibujé también. Entonces eso es algo que es diferente a otro tipo de cómics en el que se forman equipos de dibujante, escritor, colorista, algo menos empresarial y más de autor. Sí, bueno, y podríamos empezar por ahí. ¿Cómo fue que entraste al cómic? ¿Qué fue lo que te impulsó a buscar el cómic? ¿Y cómo es que una persona en México de repente empieza a tener como esa proyección como artista del cómic? Porque, bueno, no sé qué tanto, no sé qué opinas tú, pero como que no es muy conocida la producción de cómics en México, ¿no? A pesar de que sí existe. Sí, es verdad. Pues había una industria muy fuerte, dicen en el pasado sobre el cómic. A mí ya no me tocó, creo que eso se acabó, pero hay una producción independiente muy amplia. Hasta diría que casi que es una edad dorada en estos últimos 10 años en México, pero pues no tienen salida más que en México, en los eventos de cómic, y la fortuna es que lo puedes conseguir de manos de los propios creadores y creadoras que van a estos eventos, ahí se les puede contactar en sus redes y hay como una amplia comunidad que está interesada en esos trabajos. Lo interesante de esto es que son trabajos de autor, entonces creo que al no haber una industria que haya que editorial de cómic en México que acapare esos trabajos o que contrate a los creadores, entonces estos se vuelcan a hacer trabajo autoral y creo que eso es mucho más interesante porque realmente están haciendo su propio trabajo, casi siempre son escritores y dibujantes al mismo tiempo. Hay algunas muy buenos y otros no tanto, pero y además autofinanciados. Entonces, eso está muy bien. Poco a poco la industria editorial ya se empieza a fijar ahora sí en lo que estamos haciendo. Y este es el caso de La caída de Tenochtitlán, que este fue editado por el sello Grijalvo, que ya tiene una larga tradición en México. Claro. Editaba Rius, por ejemplo, y otros autores muy conocidos. Sí, sí, sí. Oye, qué interesante que fuiste desde, digamos que tu producción personal la fuiste evolucionando al punto que Grijalvo encontró como el interés. ¿Esa fue la forma? ¿O tú te presentaste o ellos dijeron más bien, bueno, aquí está José Luis, está trabajando en algo interesante, vamos a ver qué tiene y tú propusiste la idea? ¿O fue al revés? ¿Cómo fue esa evolución? Sí, yo estuve buscando cómo publicar en Grijalvo, pero yo llevé otros proyectos también. Tenía Ok, como varios proyectos de cómic y llevé uno que para mí era muy personal, que es el Marambo, un personaje que se llama el Marambo. Es un diablillo que vive sus historias en Guanajuato y es un cómic de humor muy personal, muy loco. Entonces yo llevé ese proyecto, llevé otros más, como de ciencia ficción, llevé pues, varias cosas y entre ellos también le presenté al editorial, al editor Andrés Ramírez, le presenté este también de La caída de Tenochtitlán y ese fue el que le llamó la atención. Dijo, oye, ¿por qué no trabajas este mejor? Y dije, bueno, ujú, está bien, pero la editorial en México, Random House, no publica en México cómic,
sea, en España, por ejemplo, es muy común que haga esta editorial, pero en México no, pero decidieron apostarle. De hecho, es uno de los dos trabajos que apenas publican en Penguin Random House en México. El otro es uno que se llama Vivos se lo llevaron, sobre los 43 de Ayotzinapa, Wow. de Andalucha, una autora que también está haciendo su trabajo aquí, y el mío. Entonces, de alguna manera somos como punta de lanza para estos esfuerzos editoriales en México. Sí, qué interesante que las dos publicaciones que estás hablando tengan un carácter pues político, social y que no sea nada más el cómic como una especie de digamos, Entretenimiento. anime o más genérico, ¿no? Como de superhéroes, más bien pensar en la novela gráfica como una forma de difundir y, y tener una crítica política y social que puede ser más accesible a la juventud y a los adultos, que es algo que yo de repente siento que a veces le falta a la academia en México, que puede llegar a ser muy, muy densa y muy, eh, pues muy rigurosa y que no permite el acceso a todos para que lo entiendan, ¿no? ¿Qué opinas de eso? ¿Tú crees que el cómic tiene esa ventaja? Sí, sin duda. Yo creo que la academia en México lo está empezando a mirar, porque personalmente he tenido experiencias con el Colegio de México, que está publicando algunos libros también de historia, su querida nueva historia mínima de México, ilustrada de México. Bueno, ahora ya la hicieron ilustrada e hicimos unos cómics a partir de esa serie de ellos, de ese libro, con los académicos del Colegio de México. También hay otros, en la UNAM también han publicado algunos libros sobre cómic social, con ese enfoque, sí, o histórico. Entonces parece que hay mucho interés sobre eso. En realidad, como que esos temas sí le interesan mucho al lector en México, porque cuando se habla, no sé, de conquista de México, de revolución, de reforma, inmediatamente todo el mundo tiene algo que opinar. Claro, claro, claro. Entonces, sí hay cierto interés. Tal vez sea porque también fuimos una generación que también se leyó mucho a Ríos, esas caricaturas políticas, y por ahí nos llega bien, e incluso más que la ficción, creo yo. Sí, sabes que nunca había pensado de eso, pero tienes razón. O sea, si te pones a pensar como en la línea estética o temática del cómic mexicano de los últimos 20 años, es pues, sobre todo política, ¿no? O sea, tienes ahí de Ríos, que es como, digamos, el abuelito del cómic, y después tienes el Chamuco, que por cuántos años estuvo ahí, y se sigue con esta idea de la caricatura política como una, digamos, como la línea estética del cómic mexicano. Y lo que yo siento que lo que está pasando como con tu trabajo y lo que has mencionado es que de ir a solamente una viñeta se han transformado en cómics y de cómics se han transformado en novela. O sea, como que ha habido una evolución en ese sentido. Bueno, y tengo una pregunta, ¿cómo fue que tú llegaste al arte en general? O sea, ¿tú querías ser pintor o siempre te interesó el cómic o son las dos cosas al mismo tiempo? Porque también eres pintor, ¿verdad? Sí, de hecho, pues empecé más haciendo pintura y involucrándome en ese mundo de la pintura, pero como siempre aspiraba a hacer cómics, pues también nunca lo dejé de lado, ¿no? Incluso hubo algún momento en que, o sea, en el mundillo de la pintura como que era mal visto el cómic. Incluso una crítica mala que hacían sobre mi trabajo era que parecía cómic, el Ujú. dibujo y todo eso. Entonces, no me ponía un poco, me sacaba de onda eso, esos comentarios, porque eran como muy negativos. Y después cuando hacía cómic, pues los elaboraba tanto que en el mundillo del cómic decían, pues, no lo trabajes tanto porque parece ilustración o pintura. Entonces, entonces era la crítica por los dos lados. Ya después que decidí que no me tenía que importar todo eso, pues ya hago lo que quiero, y precisamente quizá por eso a veces las páginas del cómic que hago, pues a veces son muy elaboradas, muy barrocas, digo yo, porque como soy de Guanajuato, pues a lo mejor lo barroco se me queda en los ojos,
en la retina y se traslada al papel. Entonces, lo he hecho por temporadas. En algún momento he hecho pintura, en otros momentos he hecho cómics por tiempo completo. Actualmente llevo como unos 6 años, creo, solo dedicándome al cómic. En otros momentos ha sido solo muralismo y pintura mural para decoraciones en hoteles, restaurantes y todo eso. Sí. Y A mí, por ejemplo, lo que estás hablando de lo barroco de tus cómics, a mí me impresiona muchas veces cuando veo fotografías de tus cómics o imágenes, el nivel técnico que puedes tener en algunas perspectivas o en la composición. O sea, realmente se nota una ejecución que está muy bien planeada y que tiene muchos niveles en cuanto a la planeación, o sea, desde los bocetos hasta la última página. Y sí puedo ver que para gente en el cómic se sientan de cierta forma sobreensimismados con tu trabajo, como que piensan, es que esto es demasiado, o sea, realmente estás hablando de una composición que podría ser una pintura mayor, ¿no? Por ejemplo, no sé si tengas alguna imagen que nos quieras mostrar del cómic que crees que sea representativa de esa, como, pues, digamos, el barroco de tus composiciones. sí, claro. De hecho, yo creo que cualquier página que abierta al azar, por ejemplo, la portada, justamente, Sí, ¿no? En este libro 2 van a ser 4 libros de la caída de Tenochtitlan. Entonces, en el libro 2 pues es un desplegado donde se puede sí, ver toda la llegada de Hernán Cortés. Aquí se puede ver un poco. Se las mandé por correo, así que igual se puede si ver. la ponemos de imagen. Sin embargo, aquí se puede ver que está ahí una composición en la que se ve prácticamente todo el pueblo totonaco en Quiahuizclán, y al mismo tiempo están llegando los españoles junto con Malintzin, y hay un diálogo entre estos dos. Cada uno tiene un lenguaje corporal que habla de que están tratando de comunicarse, y además está hablado en 3 lenguas diferentes, bueno, en 2, náhuatl, sí 3, castellano y totonaco. Entonces es una propuesta que va, como dices, pues sí en múltiples niveles, porque al mismo tiempo el, el lector tiene que enfrentarse a tratar de descifrar esas palabras en totonaco que lo refuerzan con el diálogo, con Sí. las imágenes. Oye, José Luis, ¿y cómo comenzó la investigación de esta novela? ¿Tuviste ayuda por parte de algún historiador o fue tu interpretación de los textos que buscaste? ¿Cómo fue el desarrollo de la novela en ese sentido? Claro, pues sí, últimamente me he acercado a varios especialistas, pero empecé a hacerlo en el año 2000, más o menos, el cómic y estaba enlatado mientras estuve yo haciendo otros cómics, ganando experiencia profesional, y mientras ese material, pues seguí investigándolo hasta que ya decidí que ahora sí ya estaba listo para emprender esta aventura, y ahora sí armarlo todo como si fuera un rompecabezas, y siempre con los textos ahí canónicos a la mano para saber cómo hacerlo. De alguna manera esta tiene un enfoque a partir de los indígenas, no los relatos españoles, sino los relatos de mexicas, tlaxcaltecas y todos los grupos, las naciones indígenas. Ok, También entonces, hay algunas cosas de profesionales, perdón. no, no, te iba a preguntar sobre eso. Entonces tienes como el enfoque que le quieres dar es como una reinterpretación del proceso de la llamada conquista o mantienes como cierta línea temática de los españoles llegaron, conquistaron o quieres hacer como una reinterpretación de la situación por medio del cómic. Pues sí, es una reinterpretación. Digamos que sí, sí, no hay ninguna. Le tuve que perder el miedo a tratar de hacer una reinterpretación. O sea, de alguna manera el cómic no es un texto académico, así que me puedo dar ciertas libertades. Eso es una gran ventaja del cómic y de cualquier medio literario. Y ya con eso, con esa idea, pues ahora sí, a ver, bueno,
esto va a ser una historia como de ficción, pero basada en hechos que sí sucedieron, históricos. No se llama la conquista de México porque no quiere ser no quiere ampliarse a discutir sobre si fue una conquista, si fue buena en términos históricos o mala. Simplemente es una historia más sobre la caída de Tenochtitlán, específicamente sobre esa ciudad y todo lo que pasó con ello. Y al mismo tiempo, ¿por qué no desmitificar que fueron los 300 españoles que vencieron un imperio de miles de guerreros y naciones civilizadas? Sino más bien mostrarlo a la manera Game of Thrones, que se ven todos estos personajes secundarios que se traicionan entre ellos, personajes que parecían secundarios y que resultan ser muy interesantes, no sé, como Malintzin, que es súper importante, o Ixtlilxóchitl, el gobernador de Texcoco, eh, o el mismo Cuauhtémoc o Moctezuma, que son personajes muy, muy complejos. Entonces todo eso es como un diálogo coral en este cómic, en el que son muchísimos personajes y tratar de hacerlo lo más dinámico posible. No sé, Oye, me llama la atención que acabas de decir que empezaste en el 2010, o sea, llevas 12 años trabajando este proyecto. no, en el 2000. 2000, perdón, o sea, 20, 20 años trabajando en este sí, 2 proyecto. años, sí. Lo que pasa es que en esos años, pues yo muy joven, 19 creo, 17, metí un proyecto de cómic que se llamaba La Conquista de México al PECDA, a los apoyos, una beca en Guanajuato. Y me la dieron. Fue la primera vez que metí una beca y tuve la fortuna de que me la dieron y pues ya con eso empecé a hacer el trabajo, pero pues no, estaba muy verde, lo terminé, pero no era nada parecido a algo a lo que yo quería hacer. Entonces, por eso digo que se quedó encapsulado el proyecto, pero no dejé de leer también material. En ese momento simplemente parecía una telenovela o algo así como literatura juvenil que no terminaba de cuajar para nada. Entonces, con el tiempo, pues fue mejorando hacia lo que es ahora, ya tomándolo como más en serio. Entonces, por eso 20 años, pues creo que sí es un trabajo, es un tema que se puede llevar un tiempo precisamente en investigar todo eso y hacer una investigación también iconográfica, porque no es lo mismo nada más saber los acontecimientos, sino también saber cómo se veían los diferentes tipos de personas, también las fisonomías de los diferentes grupos que hay ahí representados, para que se vea que no es nada más una cosa de dos mexicas y castellanos, sino que había totonacas, purépechas, tlaxcaltecas, y tratar de mostrar toda esa riqueza. Sí, 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 pero me quedo pensando en cuánta investigación se tiene que hacer para tener ese conocimiento en el momento cuando estás trabajando, ¿no? Porque obviamente cuando estás trabajando en la página, tu creatividad está como evolucionando y tú tienes que empezar a decir, bueno, voy a poner cierto personaje aquí, cierto personaje acá. Y en ese momento también tienes que tener esa información para saber cómo vestirlo o cómo ponerle las características fisiológicas que estás hablando para que parezca cierto o tal este personaje y que no sea nada más una cosa genérica de poner todos con el cabello largo y en calzón y los otros en armadura, ¿no? O sea, hay que tener mucha experiencia y saber mucho para poder llegar a ese nivel de detalle, que es una cosa que me parece muy, muy impresionante y que obviamente para el lector también debe de ser interesante, ¿no? Poder ver esas diferencias. Sí, para mí es muy importante que el lector lo vea bien, así, eso. Y pues, ¿qué te digo? Hay muchísimo trabajo todavía, siempre, aún ya publicado, pues voy encontrando cosas que digo, ay, esto debía haberlo puesto. O sea, no se termina. Sí. Recientemente, pues he platicado también con especialistas. En su momento, hace varios años, hablé con Iker Larrauri, que era un especialista entre otros, además él le gustaban los cómics y así hizo los murales del Museo de Antropología e Historia, algunos, y también es uno de los arquitectos que junto con Pedro Ramírez Vázquez hicieron ese museo.
Entonces él me dio muchas buenas referencias sobre lo que se tenía que hacer. Y recientemente, pues, por ejemplo, con Margarita Kosic, que es una especialista guatemalteca, ella también me ha dado mucha información y mucha retroalimentación. Y también yendo a eventos, no hace mucho fui a una reconstrucción de las batallas con gente que se dedica a reconstruir las armaduras españolas. Entonces me dijeron datos que yo no tenía ni idea, Ni porque idea. además me he enfocado a estudiar nada más lo mexica, pero Claro. ellos además estudian eso y las armaduras españolas. Entonces es un mundo inmenso, la verdad no creo que lo abarque ni poquito, pero algo se puede reconstruir en este cómic. Bueno, y entre los comentarios te han dicho algo como, esa es demasiada licencia creativa, te pasaste en ciertas ideas, o, no, o en lo general el comentario siempre ha sido positivo. En general es positivo y algunos me dicen, oye, qué bien, está muy cercano a lo que hemos investigado. En Ah, general ha sido muy bien. Hay dos o tres cosas que sí dicen, oye, esto podría haber quedado mejor así, o no, no sé, pero en general ha sido muy positiva la reconstrucción de gente que es especialista. A mí me daba mucho miedo hacer eso, que un especialista lo viera y dijera, esto es una basura, pero no ha pasado, por suerte. Al no, revés. pues es que, por ejemplo, las ilustraciones como tal son muy ricas. O sea, no importa si no te parezca que esté correcto o no, el libro está muy bien hecho. Te invita a leerlo, la narrativa está muy bien, tu dibujo, la forma que pones como acción en los dibujos también es muy enriquecedora. Bueno, ¿y dónde podemos buscar este libro ahora? ¿Ya está a la venta? ¿Están todos a la venta en ese momento o solamente el primero y el segundo libro? Eh, Acaba de salir el segundo. Ok. En realidad, como que ha estado haciéndose la promoción. El tercero ya está listo, está terminado y va a salir hasta el año que viene o en diciembre de este 2022. Pero se puede encontrar en las librerías en México y en Amazon también los pueden localizar. Y ese tengo entendido que se lo llevan a todo el mundo. Yo estoy preparando alguna versión en color para tratar de publicarla en alguna editorial. Hoy estaría muy bien eso, sí. Sí, sí, estaría increíble. Sí. ¿Y tienes otros trabajos en este momento o esa es tu única novela que tienes en este momento? Fíjate que salió otro libro que es la biografía de Diego Rivera. Ese se puede conseguir en Estados Unidos y en Reino Unido, porque salió con una editorial inglesa que se llama Self-Made Hero. Mm, Entonces, esta editorial publicó este libro que es Diego Rivera, Una vida en viñetas, que es una biografía. Esa está completamente pintada en acuarela y salió también apenas en diciembre del 2021. Entonces es recientito, casi prácticamente salieron los dos al mismo tiempo. y ese Y solamente se puede conseguir en inglés, me imagino. sí, Y sí, en solamente en español Estados todavía no. Unidos. Todavía no. ¿Y se piensa publicar en México en algún momento o no aún? Sí, queremos, estamos platicando ahí con varias editoriales a ver quién se anima. Mm, Sí, queremos, porque Diego Rivera y Frida Kahlo pues son figuras totalmente señeras icónicas, sí, en México, ¿no? sí, Muy sí. queridas o muy odiadas. Ya ves que Frida Kahlo, al parecer, en la comunidad artística, crea mucha controversia Sí, sí, entre los sí, que a mí la me aman y encanta, la pero odian. Es una cosa muy particular de ella. sí, 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 sí. Sí, Aunque el libro está dedicado a la vida de Diego Rivera totalmente, entonces más su vida, el 80% del libro es sobre Diego Rivera y Frida, pues claro, sí, Frida se roba el libro siempre, donde sí. aparece. Oye, ¿y el cómic de la caída de Tenochtitlán lo has pensado publicar en inglés también? ¿Hay alguna posibilidad en ese momento? Todavía no hay ninguna propuesta, pero sí, por supuesto, esa idea siempre está ahí. Solo que como también al mismo tiempo estoy haciendo otros libros ahora mismo, en cuanto termine me voy a poner a buscar editoriales y todo eso. Ando haciendo un libro sobre, es una ópera metal mezclada con cómic. Mm, Entonces es una cosa interesante porque el guión es una composición de metal y es rock progresivo que está dividido en tracks y entonces el cómic se va leyendo al mismo tiempo
que se escucha la música, esa es la idea. Ok, Tiene eso QRs. suena muy interesante. Bueno, y ahora que mencionas eso, animación, ¿has pensado entrar en la animación en algún momento o eso es una cosa demasiado lejos de tu interés o no sé? Pues lo he intentado, me han invitado a algunas y sí he participado con algo, mm, ¿cómo se dicen? Con estudios independientes, con Animatitlán, de Tepoztlán, estuve haciendo algo, pero la verdad es que hay tanto trabajo en la animación que a mí me absorbe demasiado y no me encanta la animación. Y Ujú. cuando he participado en eso, se dedica tanto tiempo a algo y es con tantas personas que prefiero hacer como este tipo de cosas del cómic. Aunque claro, por ejemplo, la caída de Tenochtitlán me encantaría verla en animación, eso sí, sin Sí, duda. sí, sí. En el Bueno, futuro. a mí ese libro, cuando lo vi, tuve la oportunidad de estar en México hace unos días y lo pude ver, y me pareció increíble la calidad del libro, los dibujos, las composiciones, como lo mencioné antes, es como si estuvieras viendo casi una pintura barroca con la cantidad de personajes en cada página y como lo acabas de mencionar, el nivel de investigación también es increíble. De nuevo, muchísimas gracias, José Luis. Si quieres decir algunas otras palabras, por favor. Pues pues me gustaría decir que además es una reconstrucción de ciudades que ya no existen. O Ah, sea, no es nada más Tenochtitlán, que es la principal, sino también Zempoala, las de Tlaxcala, los reinos de los purépechas también, Tzintzuntzán, Pátzcuaro, eh, todos esos, porque me llama la atención que con la llegada de los europeos se acabó todos esos ciudades. O sea, no quedó ni una en pie, pero ni para recuerdo, ¿no? O sea, nada más están las ruinas ahí, pero es terrible como si hubiera, si lo volteáramos con Europa, por ejemplo, es como si no hubiera sobrevivido a la llegada de unos extraños, ni Berlín, ni París, ni Londres, ni ninguna capital europea. Entonces aquí pasó lo mismo, ¿no? Con todo este continente mexicano que, que no sobrevive ninguna, no solo Tenochtitlán, sino ninguna. Y todas las ciudades actuales, pues son nuevas, digamos, ¿no? Tienen ujú. 500 años a lo mucho, todas. Entonces, aquí hay mucha información sobre Tenochtitlán, pero mmm, no hay tanta sobre Zempoala, a pesar de que está prácticamente de pie, o todas las ruinas están muy reconocibles, y la mancha urbana se va tragando también las ciudades, etcétera. Entonces, el cómic también propone eso, esa es la idea de reconstruir esos escenarios, y no nada más hablar también de las acciones guerreras, sino de la comida, de la vida cotidiana, de las bodas o de otro tipo de aspectos que se suelen pasar por alto en otros cómics y se centran nada más en las acciones guerreras. Creo que también es interesante ver esa vida cotidiana, los animales, la comida, todo eso. Sí, no, ese es muy buen punto y creo que tienes razón, que de repente nos centramos mucho nada más en las batallas o en los momentos particulares como las, bueno, hasta cierto punto mal vista noche de la noche triste, o como le quieran llamar, este, y pensamos en esos momentos específicos, pero nunca se piensa en lo que pasó antes o cómo se desarrolló o qué pasó con la gente que no estaba envuelta en esa situación, ¿no? O sea, si estabas en un pueblito afuera de Tenochtitlán, ¿cómo viviste ese momento, no? Entonces, es interesante lo que estás mencionando, esa idea más, bueno, que creo que es lo que llaman los historiadores la microhistoria, ¿no? De buscar como ejemplos muy particulares donde no es el evento mayor, sino el evento de una persona y cómo lo vivió. Sí, sí, exactamente. Y además, pues son ciudades tan importantes o tan interesantes como la misma Tenochtitlán. A lo mejor nada más Tenochtitlán es la principal, pero Iztapalapan, por ejemplo, que hoy día es un barrio que tiene fama de peligroso en la Ciudad de México, pues cómo era en ese tiempo. En fin, todo eso creo que es una buena propuesta el hacer una reconstrucción de todo ese tiempo y esos momentos. Te lo Pues sí, no, agradezco.
Excelente, y los invitamos a que busquen el libro. Esto se puede conseguir en cualquier librería en México, internacionalmente se puede comprar por medio de Amazon. Y me imagino que también tienes página de internet donde te pueden buscar también, José Luis. Sí, en Instagram pueden localizarme como José Luis Pescador Huerta, con H. Todo mi nombre es la que tengo ahora porque tenía otras y me las han ido bloqueando, no sé por qué. Entonces ahí subo no solo páginas, sino también los procesos y videos de este libro y de otras ilustraciones. ¿Y tienes algún otro proyecto que quieras mencionar antes de que nos vayamos? Pues no, nada más ahí, ahorita de la caída de Tenochtitlán, el Marambo Comics con X es un proyecto editorial que yo hago, que yo edito también, no solo, no solo es una, no solo es un personaje, sino que también es una edición. Y al mismo tiempo, el Marambo, hay un festival en Cuernavaca, México, que también estamos haciendo un festival con ese mismo año, con ese mismo nombre, el Festival de Cómic Marambo. Y ahí invitamos a gente que produce cómics para que vaya y presente sus novedades editoriales ahí. Y solamente cómic hecho en México y bueno, y más bien independiente. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. De nuevo, las recomendaciones que lo busquen en el libro. Muchas gracias, José Luis Pescador. Fue una plática muy interesante y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Guillermo, por la invitación y a Flor. Hasta luego.